Esta semana tenemos a la doctora Nelly Burguet, médico cirujano, especialidad en ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, subespecialista en perinatología y esterilidad, subespecialidad en planificación familiar, subespecialidad en cirugía laparoscópica, paroscópica, gracias, doctor Sholko, y su especialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad. Es que no soy médico y esas palabrotas grandes se me complican. La vamos a hacer estudiar, Nelly, la vamos a hacer repetir durante 15 minutos. Diplomado en nutrición y control de peso. Y le agradezco de verdad, doctora Nelly, que sea parte de este movimiento de cómo vamos a ver la medicina en un futuro. Adelante, doctora Nelly, bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer para mí estar en su presentación, doctor Sholko. Muchísimas gracias a usted y a Claudia por la invitación. Quisiera, doctor, aparte, dar el testimonio de mi padre. Ahorita que usted ha hablado tanto de Alzheimer, quiero que decir... Eso me interesa. Sí. Yo, así como dice usted, yo fui la oveja negra porque mi padre, un gran investigador científico como el doctor Gustavo Bonus, virólogo, inmunólogo, maestro en medicina preventiva y salud pública, siempre me dijo cuando yo quise estudiar medicina, mira, el objetivo de un médico es prevenir. La curación viene después, pero primero hay que prevenir y hay que cuidar la salud porque la salud es la bendición más grande del ser humano. Entonces, desgraciadamente, ese gran cerebro de mi padre se ve afectado por el Alzheimer. Fue algo devastador porque él mismo se lo diagnosticó. Y después pues ya empezó el deterioro muy fuerte. Yo no sabía de este producto. Cuando alguien viene a informarme de este producto, la persona que me patrocinó, que estaré eternamente agradecida con ella siempre, yo no le creí. Yo no creí que este producto, como buen médico bien escéptico, yo no creí que este producto fuera tan bueno. Ahora hiciera todo lo que me estaba diciendo. Pero un año estuve así, un año dejé que, como usted dice, tristemente que el Alzheimer de mi padre avanzara. Pero después lo probé en mí para decirle que no funcionaba. Dije, voy a probarlo, a ver si es cierto que funciona. Y en mí también tuvo testimonio, pero yo no quiero ahorita irme a mi testimonio, quiero irme al de mi padre porque es algo increíble, porque yo se lo mando a mi padre cuando veo que este producto realmente funciona, puede funcionar con él. Se lo envió a mi padre a México, él está en México, y tenía 2 meses tomándolo. Cuando me habla mi madre y me dice que, bueno, mi padre, déjenme decirles que ya tenía un daño cerebral impresionante en su corteza, en su hipocampo, en los ventrículos. El cerebro estaba totalmente disminuido, ¿verdad? La corteza cerebral con unos surcos tan profundos y el hipocampo, los ventrículos estaban tan dilatados, ¿verdad? Que cuando los médicos estaban viendo pues, el TAC y la resonancia magnética, no podían creer que él estuviera sentado platicando. Pero realmente pasó eso porque mi padre utilizó tanto su cerebro, tanto más de lo normal, que la parte sana, por así decir, estaba compensando a la parte dañada. Pero aún así sabemos que pues, en la corteza cerebral hay más o menos 10,000 millones de neuronas con 50 trillones de sinapsis y todo eso estaba afectado, ¿verdad? Entonces, mi papá pues cada vez dejó de hablar, ya no comía, cada vez se levantaba más tarde. Mi madre me hablaba y me decía, hijita, tu papá cada vez se levanta más tarde. Yo le decía, mami, pues va a haber un tiempo que no se va a levantar ya, más vale que te estés preparando. Le empezamos a dar este producto y me habla un día y me dice, ¿qué crees? Dice, tu papi me empezó a hacer plática, me preguntó por ti, por tu hermana. Dice, estábamos comiendo y de repente se levantó y me ayudó a quitar el plato de la mesa. Digo, son cosas sencillas, pero que sabemos que una persona con Alzheimer pues, ya no hace, ¿verdad? Porque en el Alzheimer está afectado, por ejemplo, sobre todo la parte de la memoria, ¿verdad? Del hipocampo, que es la formación de nuevos recuerdos y cualquier cosa que ellos tengan reciente no se acuerdan. Entonces empezó a preguntar por mí, a hacer chistes, a hablar con ella, se empezó a bañar solo, ya no se bañaba solo. Y un día me habla como a las 7 de la mañana y me dice, mijita, estoy bien asustada. Y le dije, ¿qué pasó, mamá? Yo esperaba algo triste. Y me dice ella,
¿qué crees? Tu papá se levantó a las 6 de la mañana, lo que nunca hacía, porque mi papá se levantaba siempre bien temprano y ya no lo había vuelto a hacer en muchos años. A las 6 de la mañana bajó a la cocina y empezó a hacer el desayuno. Entonces, créame, doctor, que en ese momento, no sé, es como nosotros médicos que sabemos que el Alzheimer es progresivo, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y no tiene cura. No hay cura, nosotros alópatas no podemos hacer nada por ella, nada. Entonces, el ver cómo empezó a detenerse su deterioro, detenerse y sobre todo empezar un poco a mejorar, yo no lo podía creer, ¿verdad? No está en la medicina que hemos estudiado Me esto. haces acordar, nosotros tenemos un testimonio de Alzheimer muy parecido en una hermosa persona, la señora Reina Huerta, Ajá, una mujer venezolana cuyo esposo es otra persona hermosísima, así un es, diácono así de es. la iglesia, Salvador, y ella lo único que le pedía era algo para que la mamá no siguiese sufriendo. Y cuenta más o menos parecido, que un día empezó a saber dónde estaba el baño, Así es. inclusive a los 20 días empezó a tortear arepas. Así que realmente, obviamente, me pone un poco la piel chinita en Así el es, doctor. sentido de que todos tenemos un poquito. Lo que yo le pido a toda la audiencia es que escuchen a la doctora, porque quizás inclusive le prolongó la posibilidad de disfrutar de sus nietos o de acordarse de sus hijos. Algo que, un segundito más que me puedas decir qué pasó con tu papi y qué tal lo disfrutaron en los últimos años, no sé si vive. Claro que sí, mi padre aún vive y créame, doctor, para el deterioro que tenía su cerebro, mi padre ya no debería estar aquí, médicamente hablando, ¿verdad? Quiero nomás decirles que yo fui a México hace aproximadamente un año y estuve. Espera que se cortó, espera. Médicos que están escuchándonos. Algo Que no te solo pasó, es algo que se ve Nelly, en el Nelly. cambio de su comportamiento. Doctora, Nelly. Se ve también en sus estudios. Su corteza cerebral se veía con un poquito menos surcos. Es increíble. Cuando el cerebro se ve, cambia de forma. Por eso la degeneración en el Alzheimer es el cerebro es así chiquito, los ventrículos que son orificios, ¿verdad? Por donde pasa el líquido cefalorraquídeo se hacen anchos. Entonces, el cerebro empieza a llenarse de hoyos y de surcos. En su nuevo examen se vieron sus ventrículos cerebrales un poquito menos dilatados, fíjate nada más, menos dilatados, el hipocampo se vio también menos contraído, menos chiquitito, y la corteza cerebral se empezó a ver un poquito con más, menos hundimientos. Entonces los doctores que estaban viendo sus estudios no lo podían creer, estaban así como diciendo, no, se me hace que está mal y vamos a hacerle otros, porque es algo que no se ve. Doctora no Nelly, se puede tenés creer que realmente haya invitarlos. una regeneración celular donde el cerebro vuelve a cambiar de forma otra vez. Y eso es lo que se está viendo en mi padre. En la actualidad, mi padre, yo hablo con él por teléfono, me saluda, sabe perfectamente quién soy, me hace bromas, me dice que me quiere mucho. De veras, doctor, como usted dice, se me pone la piel chinita, porque sabemos usted, yo y todos los médicos escuchando que eso es casi imposible. Y la idea que nos gustaría tanto a la doctora Nelly como a mí es que todo el mundo le lleve esto. Y muchos de nosotros pensamos, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese conocido esto en el año 1997 y le hubiese dado a un montón de pacientes que luego desarrollan el mild cognitive impairment, la insuficiencia leve cognitiva, y finalmente terminan sus días con no acordándose ni de cómo vestirse? Yo te agradezco mucho, no tengo más tiempo, así que ahora vamos a pasar con Claudia, pero te agradezco mucho, y si en algún momento tenés esas 2 resonancias magnéticas de tu papá, me gustaría tenerlas. Claro. Porque eso es lo que Claro que sí, muchas doctor. veces convence al neurólogo, convence a la enfermera, convence al internista, que lo primero que te dice. Tuvimos una conferencia con el presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría del Perú,
Y cuando le mostrábamos la evidencia como esta, bueno, es que yo no sé cómo lo voy a enfrentar. Claro, ahora es salir de tu closet y decir, yo conozco un producto que le puede hacer bien a tu papá, pero se vende por redes de mercadeo, y que se venda por redes de mercadeo. Pero la cosa es, no es lo primero hacer un bien para el paciente, do not harm, primero do not harm, no lastimes, y después hacer un bien al paciente. Te agradezco mucho, espero tenerte nuevamente